El auge máximo del fútbol paraguayo indudablemente se vivió allá por el año 1979, en el cual la selección guaraní se quedó con la Copa América tras vencer a Chile en una final que conllevó 3 partidos, y la consagración de Olimpia tanto en la Copa Libertadores contra Boca en la Bombonera como en la Copa Intercontinental contra el Malmö sueco. Sin embargo, aquel año no fue el único bueno que atravesó el balompié paraguayo en la historia. En el video de hoy veremos una muy buena racha que tuvieron tanto los equipos de Paraguay como la selección de dicho país entre los años 2009 y 2017, periodo en el cual, si bien no ganó ningún título, muchos clubes han estado cerca y siempre presentaron batalla a la hora de competir. Empecemos. En 2009 lo más lejos que llegó un equipo paraguayo en el ámbito de clubes fue Cerro Porteño, el cual logró llegar hasta las semifinales de aquella Copa Sudamericana. En las fases previas, el Ciclón de Barrio Obrero goleó en el global a La Paz de Bolivia por 4-1. En octavos sufrió para eliminar por gol de visitante a Goiás de Brasil tras el 3-3 en el global y accedió a la fase de 4 equipos tras vencer 2-1 en casa y 3-1 en Río de Janeiro al Botafogo. En las semis, Fluminense golpeaba primero en el Pablo Rojas y ganó 1-0. En el Maracaná, el visitante ganaba, pero sobre el final, Boom y Alan certificaron el pasaje a la final del equipo carioca, quedándose Cerro Porteño en semifinales. Lo otro más resaltado referido al fútbol paraguayo fue el pasaje de la selección nacional al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel 2009, el equipo guaraní jugó 8 partidos y aquí van en orden. Cayó frente a Uruguay siendo visitante por 2-0, empató 1 en Quito frente a Ecuador, perdió siendo local frente a Chile y en Recife ante Brasil, venció por la mínima a Bolivia en Asunción, mismas tierras donde también le ganó a Argentina. Posteriormente doblegó por 2-1 a Venezuela en Ciudad Guayana para finalmente cerrar la eliminatoria perdiendo 2-0 contra Colombia. Paraguay quedó tercero en la tabla con 33 puntos, de los cuales 10 fueron conseguidos en el año 2009, como vimos. Para 2010, indudablemente el mejor logro del fútbol paraguayo fue su actuación en el Mundial de Sudáfrica, cuando logró su más holgada participación en la historia de los mundiales tras alcanzar la fase de cuartos de final en aquel certamen. El debut paraguayo fue contra Italia, partido que terminó igualado a 1. Posteriormente, Vera al 27 y Riveros al 86 otorgaron el triunfo sobre Eslovaquia, partido predecesor del empate sin goles contra Nueva Zelanda. Tras estos resultados, Paraguay quedaba como primero del grupo F y pasaba a octavos de final, donde se midió a Japón, con quien empató en los 120 minutos sin goles. Por ende, el clasificado se decretó por penales, siendo vencedor el elenco sudamericano por 5-3. En cuartos finalmente caería el cuadro guaraní, en un apretadísimo partido frente a España, que se definió con un gol agónico de David Villa faltando 7. En cuanto a equipos, Libertad hizo una participación aceptable tras alcanzar los cuartos de final en la Copa Libertadores. En la fase de grupos, junto con Universitario, Lanús y el Blooming, salió primero con 12 puntos tras ganar 3 partidos y empatar los otros 3. En los octavos se enfrentó al Once Caldas colombiano, con quien empató a 0 en Colombia en la ida para ganar agónicamente en la vuelta sobre el final por 2-1 y clasificar a cuartos. Ahí estaba el Guadalajara mexicano. En el Jalisco, Libertad cayó goleado por 3-0, resultado que fue devastador para el equipo blanquinegro, puesto que si bien ganó en el Defensores del Chaco por 2-0, no le alcanzó y quedó eliminado. En 2011 la selección paraguaya seguía haciendo historia. En esta ocasión se metía en la final de la Copa América realizada en Argentina, logrando este hecho con una curiosa particularidad, y es que el equipo guaraní nunca ganó ni perdió en su camino al partido más importante, es decir, empató siempre. Fue 0-0 contra Ecuador, 2-2 contra Brasil y 3-3 contra Venezuela en los partidos de la fase de grupos, instancia que Paraguay atravesó como mejor tercero tras sumar 3 puntos. En los cuartos de final se volvió a enfrentar a Brasil, esta vez no hubieron goles y el clasificado se definió por penales, instancia en la que Paraguay se impuso por 2-0 y pasó a semifinales. Contra Venezuela tampoco hubieron goles, así que de vuelta definieron por penales y el equipo del Tata Martino pasó ganando 5-3. En la final, en el Monumental, se enfrentó a Uruguay, que finalmente salió campeón tras ganar por 3-0, relegando a Paraguay al subcampeonato de América.
Cerro Porteño volvería a semifinales de una Copa Internacional. Esta vez diría presente en la penúltima etapa de la Libertadores 2011. Con un global de 2-1, el club paraguayo accedió a los grupos tras eliminar al Petare venezolano. En el cuadrangular 5 salió primero con 11 puntos frente al Santos, Colo-Colo y al Deportivo Táchira, tras ganar 3 partidos, empatar 2 y perder el restante. En octavos de final no hubieron goles ni en La Plata ni en Asunción frente a Estudiantes, así que los penales determinaron al ganador, que fue el Ciclón por 5-3. En cuartos, Cerro chocaba con Chiapas. En México habían empatado 1-1. Ergo se definió en el Pablo Rojas, donde el gol de Benítez determinó su clasificación a semis. Ahí debía medirse con el Santos de Brasil. En Sao Paulo, el local se imponía por la mínima diferencia. El equipo de Neymar sentenciaba su boleto a la final tras igualar a 3 en un partidazo en la capital paraguaya. Lo más lejos que llegaron los paraguayos en 2012 fueron cuartos de final. En la Libertadores, Libertad accedió a los grupos tras ganar por 4-2 en el global al Nacional de Ecuador. En los grupos, 13 puntos lo clasificaron como primero a causa de ganar 4 partidos, empatar 1 y perder 1, teniendo como rivales a Vasco da Gama, Nacional de Uruguay y Alianza Lima. En la fase de 16 equipos se empató 1 la ida contra el Cruz Azul, rival al que venció en la vuelta por 2-0 y avanzó. La U de San Paoli era su rival en cuartos. Fue 1-1 en los 2 partidos tanto en Asunción como en Santiago, así que fueron a penales, donde los chilenos accedieron a semis tras ganar 5-3. El otro equipo paraguayo que alcanzó cuartos de final en el ámbito internacional fue Cerro Porteño en la Copa Sudamericana. En la primera fase, Cerro se dio el gusto de meter 7 goles en una llave, siendo su última el O'Higgins de Chile, que le hizo 3. En la segunda fase, tras el 2-2 del primer duelo frente a Mineros de Guayana en Venezuela, Cerro se despachó en la revancha y lo goleó por 4-0. Ya en los octavos de final, Colón también padeció el equipo paraguayo, ya que perdió los 2 partidos frente al mismo por 2-1, tanto en la ida en Santa Fe como en la vuelta en Asunción. Pero en cuartos se esperaba Tigre. Cerro ganó la ida 1-0 con gol de Nani al primer minuto de juego, pero en victoria fue derrotado en un partidazo por 4-2 de una forma increíble y se quedaba sin su boleto a semis. Lo más cerca que estuvo un equipo paraguayo de ganar la Copa Libertadores en el último tiempo fue cuando Olimpia jugó la final de la Copa en 2013. Tras ganar 2-0 a Defensor Sporting en la fase previa, Olimpia salió primero en un grupo con Newell's, U de Chile y Deportivo Lara tras sumar 13 puntos luego de 4 victorias, un empate y una derrota. En octavos, si bien perdió la ida contra Tigre por 2-1, ganó en el Defensores del Chaco por 2-0 y pasó. En cuartos no hubieron goles en la ida en Brasil frente al Fluminense, pero sí en Asunción, triunfo olimpista por 2-1 y pasaje a semifinales. Ahí había que vencer a Independiente Santa Fe, cosa que Olimpia sí hizo en la ida ya que ganó 2-0, y aunque perdió por la mínima en Colombia, el 2-1 global lo mandó hacia la final. El otro finalista era Atlético de Mineiro. Silva y Pitoni decretaron el triunfo en la ida por 2-0, pero en el Mineirao el equipo local se impondría por el mismo resultado, así que todo se definió por penales, donde el ganador fue el equipo de Ronaldinho por 4-3. De nuevo hay que mencionar a Libertad, y es que el equipo asunceno logró llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. Para llegar hasta ahí, Libertad venció por un global de 2-1 a Montevideo Wanderers en la primera fase. En la segunda fase ganó los 2 juegos ante Mineros de Guayana, 2-0 en Paraguay, 2-1 en Venezuela, para después limpiar en octavos al Sport Recife tras ganar siendo local por 2-0 y siendo visitante por 2-1. En los cuartos, el 2-0 sobre Itagüí en el Nicolás Leós fue demasiado para el equipo colombiano, ya que la victoria por la mínima diferencia no bastó, y Libertad iría presente en las semifinales. Lanús le pondría un alto al Gumarelo, ya que los granates los vencieron en los 2 partidos por un resultado de 2-1, tanto en la ida en Paraguay como en la vuelta en el Ciudad de Lanús. La última final alcanzada por un equipo paraguayo fue la de Nacional de Asunción en la Copa Libertadores del año 2014. Su debut fue en el grupo 4 junto a Atlético Mineiro, Zamora y Santa Fe. De una forma muy agónica, el club asunceno lograría la clasificación como escolta al vigente campeón de América, con 8 puntos, tras ganar, empatar y perder 2 partidos. En octavos, Nacional daría el batacazo tras sacar al mejor de todos los clasificados, Vélez.
En el Defensores del Chaco ganó por la mínima y en la vuelta en un partidazo fue empate a 2 en Liniers. En cuartos tocaba otro argentino, Arsenal de Sarandí, a quien venció en Paraguay por la mínima para después aguantar el 0 en el Julio Humberto Grondona. Defensor Sporting era rival en las semifinales de aquella copa. La Academia de Asunción lo vencería 2-0 en su tierra natal, resultado que los uruguayos no pudieron remontar ya que solamente ganaron 1-0 en el Centenario, Nacional finalista. Su rival en la final fue San Lorenzo. En la ida en Asunción fue empate a 1, trasladando toda la vuelta en el nuevo gasómetro, donde el equipo argentino se impuso por la mínima y salió campeón. En la otra mitad de la gloria, en aquel 2014, Cerro Porteño tuvo el mejor papel de los equipos paraguayos tras alcanzar los cuartos de final. Primero se bajó a Rentistas con un global de 2-1 tras ganar el Uruguay y perder siendo local. Después, en segunda fase, remontó la derrota por la mínima frente a Independiente del Valle en Ecuador tras ganar 3-0 en su casa. Y en octavos se sacó de encima al campeón defensor Lanús, tras vencerlo por 2-1 en el Pablo Rojas y empatar a un tanto en Argentina. Su participación terminaría en cuartos frente a Boca Juniors. En la Bombonera el equipo Xeneize ganó por la mínima ventaja con un gol de Gigliotti al minuto 82, pero en tierras guaraníes los dirigidos por el Vasco Rabarrena fueron una máquina planadora y golearon por 4-1 para pasar a las semifinales. En 2015, dos equipos paraguayos jugaron semifinales en torneos Conmebol. Uno fue Guaraní, que estuvo entre los 4 mejores de la Copa Libertadores. Inició en el grupo 8 junto con Racing, Sporting Cristal y Deportivo Táchira. Sumó 9 puntos tras 2 victorias, 3 empates y una sola derrota, por ende pasó como segundo del grupo. En octavos le tocó enfrentarse al Corinthians, a quien sorpresivamente venció en la ida 2-0 y en la vuelta también ganó 1-0, Fernández al 90+1. En cuartos tenía como rival a Racing de Avellaneda. En el Defensores del Chaco, Guaraní se llevó el encuentro de ida por la mínima para después en el cilindro aguantar el empate a 0 que finalmente lo terminó clasificando a semis. Ahí esperaba River Plate, que venció a los paraguayos por 2-0 en el Monumental, para posteriormente empatar a 1 en Asunción y pasar a la final. Quizá el menos esperado de los paraguayos que mencioné a lo largo del video, pero lo cierto es que fue pedido por un suscriptor hace un tiempo. Y bueno, no puedo ignorar el hecho de que Sportivo Luqueño jugó semifinales de la Copa Sudamericana en ese año. Las cosas empezaron en la primera fase, donde el equipo de Luque humilló a la Aurora boliviano tras ganar 2-1 siendo visitante y golear por 5-1 en casa. Tras eso seguía la Guaira en segunda fase. En Venezuela habían empatado a 1, pero en Paraguay Sportivo no perdonó y goleó por 4-0. En los octavos el rival era Tolima, en Colombia fue igualdad a 1, ergo todo se trasladó a la vuelta en el Feliciano Cáceres, donde un gol de Miño al 76 alcanzó para pasar a cuartos. En la serie de 8 el rival era el Atlético Paranaense. En Curitiba había sido derrota por la mínima, pero en el suelo guaraní el equipo auriazul ganó 2-0 y pasó a las semis. Ahí esperaba Independiente Santa Fe. En el primer chico, en Paraguay fue igualdad, un gol para cada uno. En Bogotá también empataron pero no se hicieron daño, por ende el gol de visitante determinó la eliminación de Luqueño en semis. La selección de fútbol de Paraguay también llegó a instancias semifinales, más precisamente lo hizo en la Copa América 2015 de Chile. En su debut logró rescatar un empate a 2 contra Argentina, para después sumar 3 puntos cuando el gol de Benítez le dio el triunfo por la mínima frente a Jamaica. El empate a 1 contra Uruguay la clasificó a cuartos de final como segunda de grupo con 5 puntos. En cuartos, fue a penales contra Brasil tras empatar 1-1 en el tiempo regular, eliminando al pentacampeón mundial por 4-3. Sin embargo, en las semis Paraguay sufriría una estrepitosa y humillante caída por 6-1 frente a Argentina, lo cual la obligó a jugar el partido por el tercer lugar, el cual también perdió, pero solo 2-0 frente a Perú, quedando finalmente en la cuarta ubicación. Cerro llegaría hasta el momento a su última semifinal internacional de las 8 que disputó. En la Copa Sudamericana 2016, el Ciclón debutó en la primera fase, donde eliminó con un global de 2-1 a Fénix de Uruguay, con remontada incluida.
En segunda fase no hubo problemas para ganar la Real Potosí, 6-0 en Asunción, 1-0 en Bolivia. En octavos tocaba el campeón vigente, Santa Fe, que le ganó a Cerro en el Campín por 2-0. Sin embargo, en la capital paraguaya, el Ciclón dio la chapa y remontó la serie, ganando 4-1 y pasando a los cuartos, cuyo rival sería otro colombiano, Independiente Medellín. Siendo visitante, Cerro sacaba un empate valioso que después en casa traduciría en victoria por 2-0 y pasaba a las semifinales. Ahí esperaba el campeón de América, Atlético Nacional. En el Defensores del Chaco empataron 1-1 y en el Atanasio Girardot no se hicieron goles, lo cual le bastó a los cafeteros para acceder a la final por tantos anotados de visitante. El último equipo paraguayo en jugar alguna semifinal internacional es Libertad, que llegó a estas instancias en la Copa Sudamericana 2017. Su camino empezó en 16avos enfrentando a Huracán. Fue victoria 5-1 en el Palacio de Deportes Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, resultado del cual se amplió en el global cuando en Paraguay Libertad vencía 2-0, 7-1. En octavos el Gumarelo se topó con Santa Fe, a quien venció en los Defensores del Chaco por 1-0 y eliminó tras empatar a 1 en Colombia. Antes de llegar a semis, el obstáculo era Racing de Avellaneda. En la ida, Libertad ganó 1-0 en la capital de su país, resultado que logró aguantar en el estadio Juan Domingo Perón tras empatar a 0. Luego de ganar otra vez el primer duelo por la mínima frente Independiente en semis, parecía que la fórmula se volvería a repetir, pero el rojo sacó mística y en el Libertadores de América remontó el resultado y ganó por 3-1, quedándose así con el cupo a la final. Como menciones especiales podemos destacar Libertad en la Copa Libertadores 2011, donde llegó hasta cuartos de final siendo hoy eliminado por Vélez Sarsfield. Nacional en la Copa Sudamericana 2017, donde logró alcanzar los cuartos de final siendo ahí batido por Independiente de Avellaneda. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2019, que aunque no corresponde al periodo mencionado en el video, es cierto que alcanzó los cuartos de final, donde ahí se quedó afuera con River. Libertad en la Copa Libertadores 2020, siendo el único paraguayo que clasificó octavos en aquella copa, junto con Guaraní, alcanzando los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras. Y Libertad en la Copa Libertadores 2006, siendo esto una campaña antecesora a esta racha positiva, llegando los gumarelos hasta las semifinales donde fueron eliminados por el Inter de Brasil. Espero que hayas disfrutado del video. Si fue así, deja tu like, comenta y compartí. Te aconsejo también que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto del contenido. Seguime en Twitter y en Instagram. Hasta el próximo video. Chao.